¿Qué hago? Ok, muchas gracias. Eso sí. Ok. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludo en esta 29ª transmisión de Diálogos por la Esperanza en su segunda etapa. Pedimos disculpas por este pequeño retraso que hemos tenido el día de hoy. Causas de fuerza mayor. Estamos en una pandemia, estamos caminando todos en cierta incertidumbre y con ciertas dificultades. El día de hoy tendremos un cuarto comentario al Pacto Educativo Global del Papa Francisco que lanzó el pasado 15 de octubre. Mucho se ha dicho de este pacto y mucho tenemos por hacer en cada una de las comunidades educativas de nuestro país, pensando no solamente en las escuelas, sino en todos esos centros de educación no formal, por supuesto, empezando por las familias. El espíritu de esta iniciativa del Papa Francisco está pensada no en términos de grandes foros y convocatorias, sino que está concebida en forma jesuita, es decir, como un instrumento para el trabajo espiritual que facilite la conversión, la comunión y la solidaridad de cada ser humano con sus hermanos, con su prójimo. El pacto quiere tejer alianzas, estructurar la sociedad de un modo mucho más fraterno y solidario. Busca trazar acuerdos puntuales, estratégicos, en el diario vivir de todos y cada uno de los seres humanos. La educación no solo ha sido pensada como el espacio escolar o familiar, sino que es el camino para renovar nuestra civilización, para dar un salto cualitativo a una cultura más profunda, más fraterna, más amplia. Para ello, nos acompañan hoy los impulsores de estas transmisiones, de esta segunda etapa. En primer lugar, doy la bienvenida al señor obispo de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz. Él es responsable de la dimensión de educación y cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Cuenta con una licenciatura en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Fue auxiliar y también coadjutor de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Colaboró muy cercanamente con el hoy cardenal Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. En la Conferencia del Episcopado Mexicano ha prestado distintos servicios. Ha formado parte de las comisiones de Biblia, diaconado y ministerios laicales, así como responsable de la dimensión de ministerios laicales. Ahora preside esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la conferencia. Participó como miembro del Sínodo de Obispos sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia en Roma. Muchas gracias, señor Enrique. Bienvenido nuevamente a estos Diálogos por la Esperanza. Muchísimas gracias. Es un gusto, siempre un gusto poder saludar y llegar al corazón de ustedes en este modo tan especial que ahora la pandemia nos ha dado oportunidad de llegar, que quizás lo habíamos pensado alguna vez, quizás lo habíamos deseado alguna vez,
pero que ahora nos vimos como obligados y que es una oportunidad muy bonita de poder tener estos diálogos de esperanza en un momento de dificultad, de problema. Buenas noches, aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, señor. También se encuentra con nosotros el ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, plantel Santa María. Él es ingeniero en sistemas computacionales y también tiene estudios de maestría en administración. Es presidente de la red Juntos por Michoacán, colectivo que reúne continuamente los esfuerzos de las universidades principales de esta entidad federativa, Michoacán, y de algunos otros grupos de la sociedad civil, así como de asociaciones religiosas de distintos cultos. Cursó el diplomado de formación social, reconocido por la UDEM y la UPAEP e impartido con la colaboración de la Unión Social de Empresarios de México. Muy buenas noches, señor rector. Agradecemos mucho su presencia esta noche, así como su entusiasmo para impulsar estas transmisiones. Bienvenido. Muchas gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Monseñor Enrique. Gracias por darnos la oportunidad de participar de esta manera, como ya se comentó, tan creativa, es la ventana que ahora tenemos de comunicación con la sociedad. Y bueno, muy contento aquí de participar y dar un punto de vista acerca de este pacto educativo global que nos convoca el Papa en estos días. Muchas gracias, señor rector. Señor Enrique, sin más, le escuchamos atentamente en su primera intervención. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, señor rector. Un gusto poder participar aquí con usted. Cuando el Papa anunció este pacto educativo, estábamos en otras circunstancias, en otro momento, y nos entusiasmamos. Recuerdo que ya el padre Eduardo ya estaba buscando cómo íbamos a ir y que ya estábamos apuntados bien para mayo. Cuando se inició la pandemia y que se pospuso para octubre, pues ya nos quedamos un poco más preocupados. Pero buscábamos qué sería esto del pacto educativo. ¿Qué sería esto? El mismo Papa, al iniciar el 15 de octubre la presentación de este pacto, decía que cuando nos había invitado a iniciar este camino de preparación, participación, planificación de un pacto educativo global, no imaginábamos la situación en la que se desarrollaría. El COVID ha acelerado, amplificado muchas de las urgencias y emergencias que ya habíamos constatado y ha manifestado muchas otras más. A las dificultades sanitarias se sumaron después las económicas, las sociales, y los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido mucho con la pandemia, tanto a nivel escolar como a nivel educativo. Cuando el Papa proponía este pacto educativo, recordé su venida a San Cristóbal de las Casas en 2016. Y en la reunión que tuvimos como más privada, éramos 10 personas indígenas y el ahora cardenal Felipe Arizmendi, solo con el Papa en una comida. Había catequistas, había diácono, había diferentes personas de los diferentes grupos étnicos que hay en la diócesis de San Cristóbal. Pero recuerdo a una jovencita que representaba a los jóvenes. Todos eran representantes de algún grupo. Y le dice al Papa, oiga, sabemos de su interés por los jóvenes, por la familia. Nosotros nos encontramos en graves dificultades. Si salimos a estudiar, dejamos familia. Si no salimos a estudiar, aquí nos quedamos como siempre, con una cultura rica, bonita, con nuestras tradiciones, pero como encerrados.
¿Cómo podemos juntar y hacer que los avances de ciencia, de técnica, de educación, de psicología, de todo, puedan ir caminando también junto con nuestras tradiciones milenarias, con nuestras culturas originarias? Y desde allí el Papa habló mucho de educación y habló mucho de los temas que ahora retoman el pacto educativo, muchas de las cosas que ahora vamos viendo. Por ejemplo, me encanta, aunque no lo va diciendo, pero cómo va dando como definiciones de qué es educar. Y empieza a decirlo así muy fuerte: conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como único camino posible. Y recordaba yo la respuesta que él daba a aquella jovencita. No quería quedarse encerrada y decir, no se puede hacer nada más, pero tampoco podía olvidarse de la educación y de la cultura que había tenido. Así que, como un acto siempre de esperanza, y a mí me llama mucho ahora esto, es un acto de esperanza que invita a la participación de todos, coparticipación, dice él, y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, capaz de acoger nuestra pertenencia común. Ahora que nos hemos enfrentado al COVID y a estar encerrados, algunos sacerdotes dicen, no se puede hacer nada y me encierro en mi casa, y están ahí en un ostracismo y en una situación difícil. En cambio, otros sacerdotes están educando desde su casa o desde su iglesia, y han hecho de cada casa una iglesia. Es salir y es buscar participación y es arriesgarse, y como el Papa dice, y es el riesgo de salir accidentados, pero es preferible a no hacer nada. Otra especie de definición que dice es: la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. ¿Y cómo es cierto hacernos humanos? Para mí la experiencia del COVID ha sido muy fuerte porque, bueno, quizás algunos de ustedes sepan, mando un evangelio chiquito, 5 minutos cada día, que va pues ahora a miles de personas. Pero ahora tengo miles de respuestas que no puedo atender y que voy buscando, y que antes aparecía como personas nada más que tomaban el evangelio, y que el día que me dicen, mi papá está enfermo de COVID, mi mamá está enferma de COVID, nos vamos humanizando y vamos humanizando las mismas redes. Y creo que es educación. Y creo que es educación no solo de escuela. El Papa no solo habla de escuela, ni entendemos solo escuela. Es mucho más amplio. Una forma efectiva de humanizar el mundo. ¿Cómo lo necesitamos? ¿Cómo lo necesitamos ahora? Otra como definición de esas palabras fuertes que él toma, dice: la educación es sobre todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se va transmitiendo de generación en generación. Si esto lo entendíamos en la educación tradicional, quizás quienes vivimos en zonas rurales o ahora en mi experiencia indígena, ve uno con cuánto cariño va enseñando el papá al niño cómo se hace el cultivo, cómo se hacen las cosas, de mucho amor. Y el riesgo que ahora tenemos de que la educación pierda ese amor y esa responsabilidad, y que dejemos la educación en manos de
escuela, de televisión, de cursos, y que no se siente el amor. ¿Cuántas personas ahora están así, solas, aunque sepan mucho, y que se sienten frustradas en el amor? Finalmente, otra de las frases así muy fuertes sobre educación dice: la educación, por lo tanto, se propone como el antídoto natural a la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Y aquí creo que podemos trabajar mucho, porque ¿cuáles son los valores que estamos nosotros dando si el culto al yo? Recuerdo alguna universidad que se anunciaba así: nosotros hacemos líderes que puedan pisar sobre los demás para salir adelante. Y dice uno, bueno, ¿qué estamos educando? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué valores estamos proponiendo? Y estas 5 definiciones, que no son definiciones, pero son expresiones de lo que es la educación, yo creo que con esto tendríamos para darle vueltas y pensarle y ir viendo qué más nos va pidiendo el Papa. Dejo en esta primera intervención estas 5 expresiones de la educación del Papa. Muchas gracias, señor Enrique. Efectivamente, la relación educación y cultura en este pacto educativo global están muy presentes. El Papa afirma en una de las frases finales: un mundo diferente es posible y requiere que aprendamos a construirlo, y esto involucra a toda nuestra humanidad de manera personal y comunitaria. Me parece que esto tenemos que asimilarlo mucho para poder darle al pacto educativo global la consistencia tan profunda que está pidiendo el Papa Francisco. Le escuchamos con atención, ingeniero José Antonio Herrera. Gracias, pues primero, como ubicar mi comentario desde la perspectiva de alguien que está responsable de una institución que transmite educación. Entonces, ¿qué significa este pacto educativo o cómo lo recibimos así en primera instancia, esta convocatoria del Papa? Y pensar también, ubicarnos que la educación, como se debe entender, pues es integral, no solamente en ciertos aspectos de la cuestión de capacitación para servir a un trabajo, sino qué es lo que necesita la persona para ser feliz, para cumplir con su objetivo, con su fin en la vida. Y entonces, en este sentido, pienso que el Papa lo que hace es un llamado a hacer algo que se tiene que mejorar o adaptar o transformar. Estamos hablando de la educación, pero hay circunstancias nuevas. Significa que eso lo podemos mejorar, transformar o adaptar a nuevas circunstancias, porque el mundo ha cambiado, pero también el Papa se da cuenta que el mundo va a cambiar mucho más. Los retos que ahora nos presenta el COVID no son solamente por el COVID mismo, sino también el Papa está viendo lo que ya venía pasando en un periodo de 20, 30 años con la realidad de nuestro mundo, y que estos cambios, esta transformación se va a multiplicar en las próximas décadas, y el Papa, desde mi punto de vista, está haciéndonos ver que nos tenemos que preparar para poder enfrentar mejor, adecuadamente este cambio. Nos pide una actitud de apertura. No creo que él dirija el mensaje solamente a los cristianos. Él es un llamado global, y tampoco lo hace solamente a los que creen en una visión trascendente de la vida, sino es a todo el mundo. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo, ahora como lo vemos, pues sabemos que es limitado, aunque sea muy grande. A lo mejor hace algunos siglos pensábamos que era ilimitado los recursos que teníamos, pero ahora sabemos que estamos dentro de una casa común que tenemos que cuidar, y aunque tengamos diferentes formas de pensar, pues todos somos corresponsables y tenemos que ponernos de acuerdo para vivir mejor en este mundo que ahora se antoja limitado en este momento. También que tengamos apertura hacia las personas. Efectivamente, tenemos que tener capacidad de comunicarnos con personas que piensan igual que nosotros, pero también con las que no piensan igual que nosotros, para poder construir.
y también tener apertura hacia los medios que ahora se nos presentan. A lo mejor hace siglos Arquímedes, cuando le pidieron que calculara la masa de un volumen, pues lo metió en una tina y el agua que se derramó fue la forma como que encontró para resolver el problema. Pero ahora tenemos tantos medios tecnológicos que no los tenemos que ver en una forma peyorativa, sino más bien cómo los adaptamos para que sigan sirviendo a la persona. Cuando pensamos que vamos a servir a la tecnología, ahí sería el error. No, la tecnología tiene que estar al servicio de la persona y en ese sentido cobra un sentido positivo, digamos, adecuado a lo que debe ser. Es una responsabilidad de todos. El mundo ha crecido tanto que mientras más grande es, me refiero al número de personas, a las estructuras que hemos construido como sociedad, también mientras más grande quede esto, más responsables somos todos, porque lo que hace una persona se afecta cada vez más a la que está en un país, a la que está en otro, y entonces somos cada vez más responsables, con una actitud, me parece yo que la correcta es verlo primero, valga la redundancia, en primera persona, es decir, yo, ¿cómo voy a asumir esa actitud de ese pacto que está convocando el Papa? ¿Qué debo transformar yo? ¿Qué apertura debo tener yo para poder hacer lo que el Papa nos está pidiendo? Y también ubicar la magnitud de la convocatoria, es decir, que pues no es un llamado pequeño, sino es realmente un llamado grande. Tenemos la oportunidad y pareciera que hasta, aunque es trágica la contingencia, también nos abre la oportunidad de hacer un hito en la historia para esta transformación que requiere en cuanto al mundo educativo, a cómo vamos a querer que la persona se forme hacia el futuro, ¿no? El llamado global pudiera parecer necio. No, pues es que ¿cuántas veces hemos llamado a que transformemos nuestra realidad y que busquemos vivir en armonía? Tantas veces tantos líderes lo han hecho. Nunca va a ser demasiado, siempre va a ser oportuno hacer este llamado y va a depender mucho de la respuesta que también individualmente cada quien como personas demos en primera persona, digamos. Existen recursos ahora para que la educación llegue de forma más transversal a todas las personas. Lo hay, estamos en el camino de un mundo, digamos, a lo mejor voy a manifestarlo de esta manera, súper productivo. Hay desarrollos económicos que se están gestando, las inteligencias artificiales, toda la productividad que se va a generar, pero ante esa abundancia de recursos, tenemos nosotros que pensar qué vamos a hacer ante esa abundancia, cómo vamos a hacer que la persona siga siendo persona y no que sea solamente un ente utilitario. Entonces el llamado es muy oportuno en ese sentido. Debemos enfocar todos esos esfuerzos, todas esas productividad que va a surgir acerca de que el ser humano sea también más ser humano. Cómo enfocar todos esos recursos para que realmente el ser humano crezca también y que esto pues no nos vaya a llevar a una catástrofe, digamos de esa manera. Entonces, yo hasta ahí dejo el comentario. Desde mi punto de vista, padre, ahí lo dejo. Muchas gracias. Efectivamente, cada vez que veo los comentarios a este pacto educativo global, me parece que el Papa Francisco está llevando al centro de la doctrina social de la Iglesia el tema de la educación. Lo hizo con el medio ambiente, la ecología humana, en Laudato Si. Lo han hecho los papas con Pacem in Terris, poner el tema de la paz, Laborem Exercens, poner el tema del trabajo, y me parece que 10 días después de esta encíclica social Fratelli Tutti, el Papa ha querido poner al centro una iniciativa muy concreta por un tema muy concreto. Dentro de los compromisos del Pacto Educativo Global sorprende el sexto cuando dice: tenemos que comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso para que estén verdaderamente al servicio del hombre. Ya habló el ingeniero Herrera de la tecnología, ya habló el ingeniero Herrera también de la productividad y todas estas cuestiones, y por supuesto el señor Enrique con esta descripción de aquella inquietud de aquella joven que decía: el problema no es aprender cosas, el problema es qué desarrollo estamos impulsando y qué desarrollo estamos consolidando.
Muchas gracias, ingeniero José Antonio. Señor Enrique, lo escuchamos en su segunda intervención. Bueno, gracias. Creo que es muy importante. Que el ingeniero decía algo que el Papa pone como característica de este itinerario en el Pacto Educativo Global, eh, y que creo que lo tenemos que tener muy en cuenta. Dice que es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Y si no estamos todos, no es cierto esa teoría del vaso lleno que se derrama y entonces va a producir más. No. Y en este sentido, yo creo que lo completó mucho ahora con la Fratelli Tutti, esto que ya que dice en el pacto educativo. Yo no puedo olvidarme de mi hermano. Yo soy el que voy a buscar a mi hermano, pero no hasta que me sobre, no, sino en mi camino puedo encontrarme con mi hermano. Entonces, que nos involucre a todos. Si no, vamos a educar para un individualismo atroz, feroz, que va a destrozar más la sociedad. Y también se trata de algo integral. A mí me da la impresión, el ingeniero tendrá más datos, eh, que, que a veces se está educando y que muchas de las universidades y muchos de los tecnológicos y de esto van educando solamente para, para la industria, las necesidades y las cosas, capacitando para lo que ya tenemos. A veces me da la impresión de que estamos con los muchachos de prepa, sobre todo, de algunos ambientes, como preparando un tornillito para una maquinaria enorme que va a ir ahí. Y no es cierto, no podemos considerar a alguien como un tornillo. Es la persona en todo su ser, en su espíritu, en sus sentimientos, en su afectividad, en sus gustos y en su trascendencia también con Dios. Entonces, cuando no, pues nos llegan estas situaciones que el Papa dice de soledad, de desconfianza y que muy pronto generan depresión, adicciones, agresiones, odio, odio verbal, lo estamos experimentando ahorita, fenómenos de intimidación y acoso entre los mismos jóvenes. Y es preocupante esta situación de los jóvenes porque no les damos esa formación integral. ¿Qué sentido tiene para una persona trabajar de 8 de la mañana a 8 o 10 de la noche y emborracharse los domingos, los fines de semana? Está produciendo, pero no está creciendo en su persona. Eh, en la actual situación de la crisis sanitaria, que a veces nos llena de desaliento, de desconcierto, este pacto educativo global tiene que ser, dice el Papa, para y con las generaciones más jóvenes, que involucre la formación de personas maduras en la familia, en las comunidades, en la escuela, en las universidades, en las instituciones, en las religiones, es decir, que nos involucre a todos y que nos ayude a sentirnos todos esa familia y que nos ayude a generar cómo vamos caminando. Yo creo que necesitamos estar muy atentos a escuchar qué nos están diciendo las nuevas generaciones que manifiestan una necesidad, pero que al mismo tiempo va a ser como un renovado camino educativo. Eh, Necesitamos también que busquemos que las culturas, en lugar de contraponerse, en lugar de destruirse una a otra, sean integrantes, participativas, que seamos capaces
de escuchar y de dialogar con el otro. El Papa dice que necesitamos valentía para generar procesos que asuman la fragmentación, los contrastes. Y a mí me encanta esto. Pienso, el Papa, ¿cuántos años tiene? Alguien decía, es que es un ancianito, pero es un ancianito con un ímpetu y un deseo y una fuerza de querernos mover a tantos. Y tenemos que como irle siguiendo los pasos. A veces nos da tantas cosas que no alcanzamos a leer y a asimilar todo lo que ahora nos da. Estamos leyendo Fratelli Tutti y estamos en Pacto Educativo y estamos en tantas cosas que nos ha dicho y que nos lanza y que busca que participemos. Me gusta mucho sobre todo que dice que tenemos que ser todos corresponsables. Ya decía un ingeniero algo de cómo el mundo se hace tan pequeño. Quizás uno cuando ve las experiencias que alguien me preguntaba, oiga, y allá ya entiende el mundo indígena, le digo, a ver, imagínate una persona que ha pasado 50, 60, 80 años viendo nomás la barranca y las montañas y en su vida casi nunca ha salido. Dice uno, qué mundo tan chiquito, pero cuando uno se acerca, qué mundo tan grande, porque descubren muchísimas cosas de ese pequeño entorno. Y ahora, pues ahora a veces ya no nos entendemos en un espacio pequeño y nos olvidamos de lo que piensa el otro, de lo que siente, de cómo está el otro. Entonces necesitamos ser muy corresponsables en este sentido. Pues nomás nos vamos alargando. Me gustaría hablar de los compromisos que nos invita a asumir, pero dejamos espacio también. Muchas gracias, señor Enrique. Efectivamente, en los compromisos encontramos cosas preciosas. Ahí habla de educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. En el compromiso intergeneracional nos pide el Papa acoger a aquellas personas que más retrasadas pudieran estar en el ámbito del saber, y tenemos que hacer un esfuerzo particular. Ingeniero José Antonio, lo escuchamos. Adelante. Sí, nos dice el Papa que lo que necesitamos actualmente es capacidad para crear armonía. Pero la armonía social, la armonía de las estructuras, me parece que parte de la armonía que cada quien puede tener dentro de su propia persona. Hay cuestiones que también nosotros tenemos que ordenar dentro de nuestra mente, dentro de nuestra forma de ser, de nuestras actitudes, para que estén en armonía y que así se puedan proyectar en las mismas estructuras. Y esto, pues, ¿cómo se logra? Yo creo que los 7 perspectivas, 7 recomendaciones que él hace, los 7 puntos, se manifiesta perfectamente. Y haré algunos comentarios también desde el punto de vista personal como rector. Y dice él, poner al centro de todo proceso educativo formal a la persona. Y habla de evitar estilos de vida que favorezcan el derroche. En la economía, lamentablemente actualmente como vivimos en un modelo consumista, en donde la persona está en función de que la economía funcione, y debe ser al revés. La economía debe servir a la persona, a su crecimiento, a su desarrollo, a su bienestar y bien ser. Entonces, creo que la educación también en esa lógica tiene que ir educando, nos tiene que ir educando para que coloquemos adecuadamente a la persona, que no utilicemos a la persona. La persona tiene que ser centro y fin de toda actividad, si no estamos utilizando, manipulando a los demás, y yo creo que eso es muy importante. Escuchar la voz de los niños y de los jóvenes para construir juntos un futuro de paz. Yo que tengo luego reuniones aquí con los jefes de grupo y les pregunto, ahí, ahora sí que a veces me va duro los muchachos, oye, pues es que rector hay que hacer esto y esto y esto, pero cuánta razón tienen a veces, y nosotros que tenemos el afán de que ellos pues conozcan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje no se impone, pero se les hace la invitación, y nos dicen ellos también así, sinceramente, en su forma de expresar,
oigan, pues es que, o sea, no nos negamos eso, pero ¿por qué no son más creativos? ¿Por qué no buscan la manera de hacerlo más dinámico, la forma como se transmite la fe, etcétera? Y entonces nos confrontamos también en las formas como estamos haciendo vivencial la transmisión de la cultura de este sentido cristiano que en concreto a nosotros nos interesa como institución católica. Y bueno, eso hay que escucharlo, como dice el Papa. Dice, ver a la familia, al primer e indispensable educador. Yo creo que esto, pues tenemos que asumirlo así, no hacer, la escuela como tal complementa cierta parte de la educación integral de la que estamos hablando, pero en la familia es donde se sientan las bases, donde se construye a partir de lo que los padres transmiten a los hijos y es fundamental, es muy importante lo que ellos realizan. Dice ahí también fomentar la plena participación de las niñas en la educación. Yo creo que el Papa, tal vez desde mi punto de vista, se refiere, a lo mejor hay algunas latitudes donde todavía el acceso de la educación de las mujeres está muy limitado, pero también hay que estudiar todavía más cómo la participación de la mujer es tan importante en la vida, en la historia de la humanidad. Hay mujeres que han transformado, que han sido claves históricamente que hasta ahora todavía vivimos resultados de decisiones que ellas tomaron. Hablo de Isabel la Católica o de muchas otras que ha habido en la historia de la humanidad. ¿Y por qué ahora a lo mejor no estamos todavía escuchando suficientemente bien, con los oídos bien abiertos para escuchar lo que ellas nos quieren decir? Y hay muchos movimientos también femeninos que a lo mejor tendríamos que escuchar para poder ser asertivos en la forma como tenemos que darle esa cabida a la mujer de la participación que tiene como ser humano que participa también de esta dinámica social. Educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Pero no solamente hay marginados económicos en la pobreza, sino también hay marginados que a lo mejor cometieron un delito y están en la cárcel. O marginados que a lo mejor por cuestiones de crítica o situaciones así pueden ser marginados y que no les damos la apertura. O marginados porque pensamos que piensan diferente a nosotros. Y entonces, ¿cómo acogerlos a ellos para construir juntos? Yo creo que esa parte también es un llamado a la conciencia de cada quien. Comprometernos a estudiar para encontrar nuevas formas de entender la economía. Bueno, ya lo decía el padre, como que ha habido 200 años en los que nos hemos limitado a un modelo colectivista y a otro modelo economista muy individual. Pero hay diferentes alternativas, podemos construirlas, hay formas distintas en las que podemos hacer que la persona esté al centro. Pues nos pide que en el sentido de la educación busquemos eso desde las universidades. Yo lo siento muy particular el llamado, pongámonos a estudiar en serio y para proponer nuevos modelos económicos, de política, de crecimiento y de progreso. Hay maneras, solamente pues tenemos que ser más asertivos y proponerlos con más entusiasmo. Salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación. Sabemos, ahora nos damos cuenta de que esto es limitado, pero cuando hacemos que la persona esté al centro, las cosas se van componiendo. Hay algunas cadenas de consumo, voy a hablar de comida rápida. Si el fin es la economía, entonces no importa que vendas y vendas y vendas y vendas cierto producto y para consumo humano, sin importar si está haciendo bien a su salud o no. Pero cuando ponemos en el centro a la persona, entonces la venta de ciertos productos que pueden ser alimenticios cobran un sentido y entonces se empieza a ahorrar también en ese gasto del entorno natural. ¿Por qué? Porque está enfocado hacia la persona. Y eso puede hablarse de todo, de muchos productos también, de consumibles computacionales, que a lo mejor son mucho derroche también de cuestiones ahí materiales, pero cuando ponemos en el centro a la persona, eso se va componiendo. Entonces, es un reto muy grande. Y usted decía, padre, hablaba de valentía. Cuando alguien habla de valentía es porque sabemos que pues podemos salir lastimados, raspados cuando alguien sale con una innovación. Y siempre va a haber resistencias y siempre va a haber personas que a lo mejor rechacen la propuesta que se esté haciendo. Esa valentía hay que verla también en sentido positivo, pero lamentablemente también pues tenemos que animarnos a hacer los cambios en primera persona. Muchas veces el modelo educativo de los alumnos de clase, a lo mejor un poco 150 años, se modeló con 8 horas de clase para a lo mejor adaptarnos a una jornada de trabajo,
pero tenemos que atrevernos a lo mejor analizar si eso es lo más adecuado o no, pero también tenemos que atrevernos a proponer nuevos modelos económicos, y eso pues implica valentía. Hay que hacerlo con esperanza, con confiados en que Dios nos va a ayudar, pero sí se requiere valentía. Eso también creo que el Papa es asertivo. Entonces, tengamos la fe y la esperanza. Yo estoy muy confiado en el futuro, y sería mi comentario, padre, en este segundo momento. Muchas gracias a ambos. Es muy importante, a pesar del retraso un poco en el horario, tenemos muchas llamadas telefónicas. Me voy a permitir leer algunas. Lupita Quintero nos manda saludos cordiales y felicita por este cuarto comentario. Julio Murillo nos dice: muchas veces el joven que no encuentra amor, atención, inclusión en su propia casa, la encuentra en la escuela, con profesores comprometidos y una institución humanista. Amor nos dice: el amor del educador no tiene fronteras, incluso la distancia no la puede detener. También nos dice Flor de Liz Jasso: unidad en la diversidad es fundamental en un espacio de la universidad. Rosa María Morales Hernández nos escribe desde Chihuahua: hay que aprender a educar, de que somos todos personas humanas y que no solo es encerrarnos en nuestro yo, sino abrirnos siempre al nosotros. También recibimos un saludo muy amistoso de nuestro querido rector Roberto Mantilla Sagún. Les dejo a ustedes en un minuto de conclusiones. Señor Enrique, lo escuchamos. Yo resumiría el pacto educativo en esperanza, en audacia o valentía, como estábamos diciendo, y en poner en el centro a la persona, nosotros decimos como hijo de Dios, pero entender que otros no lo entenderán así, pero en el centro a la persona. Y esto pues, implica también el cuidar y cultivar la casa común, como nos insiste tanto el Papa. Entonces, se nos hace una invitación, un reto, lo siento yo así, a buscar formas nuevas de política, de sociedad, de todo, porque todo está cambiando y necesitamos estar ahí presentes para seguir educando. Por eso me gusta tanto estos diálogos con esperanza, y agradezco pues la colaboración de ustedes dos como base fuerte para que se hayan podido realizar este camino ya largo de 60 transmisiones casi, y que nos dejan muchas experiencias y muchos retos para nuevos caminos. Muchas gracias a usted, señor, por su impulso, por su confianza. Ingeniero José Antonio, lo escuchamos con su conclusión. Sí, yo he tratado de pensar lo que es la esperanza, y pues es la convicción de que el futuro va a ser mejor. No podemos también vivir en añoranzas del pasado, porque a lo mejor antes sentíamos que había mejores cosas. Siempre hay que pensar que podemos construir para que el futuro nos depare mejores cosas, y la educación pues es el medio para lograr eso. Si nosotros tenemos mejores elementos en toda nuestra persona, en la constitución, desde el punto de vista de capacitación, desde el punto de vista de actitudes que tengamos en cuanto a nuestra salud emocional, la forma deportivamente, la salud de nuestro cuerpo, en todos los aspectos de nuestra realidad humana, tenemos mejores perspectivas para que el futuro personalmente también sea mejor. Y en ese sentido, pues el Papa lo que está haciendo es un llamado para que el futuro sea mejor de todo el mundo. Yo creo lo que haría más que un resumen es convocar a todas las personas que nos están escuchando a que nos sumemos a este pacto educativo, que lo asumamos en primera persona. Nosotros también tenemos que tener la actitud de apertura, de escucha a todas las voces. Yo creo que en esa lógica podemos construir mucho más, podemos avanzar mucho más, y podemos encontrar muchos puntos de encuentro que a lo mejor nosotros no hemos descubierto, porque a lo mejor
hemos cerrado un poco los oídos, pero también ellos podrán tener la oportunidad de escuchar nuestro punto de vista, y es un llamado de esperanza lo que el Papa está haciendo. Entonces, pues yo lo que haría es convocar a todo el mundo, sumarme al Papa un poco en esa posición pequeña que yo tengo, pero con mucho entusiasmo. Y de la misma manera, pues también felicitar todas estas transmisiones que están realizando, la labor que realiza el Padre, agradecer al obispo Enrique por permitir colaborar y que siga esto adelante dando frutos, que es una obra de Dios. Así lo pongo, Padre, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Antonio Herrera. Les platico, esta es la transmisión número 59. El próximo martes tendremos la transmisión número 60. El día miércoles tendremos un momento muy especial, la Asamblea del Episcopado Mexicano, que se lleva 2 veces por año, le abre la puerta al tema educativo y hará un foro con personas de muy alto nivel para poder dialogar con los señores obispos, no solamente sobre el Pacto Educativo Global, sino sobre esta urgencia también. ¿Cómo estamos respondiendo como educadores frente a esta emergencia? Posteriormente, les iremos platicando, pasaremos a una tercera etapa de estos diálogos por la esperanza. Por lo pronto, agradecerle mucho a nuestro productor que está ahí detrás de cámaras, el licenciado José Martínez, y a todo el equipo de la Universidad Vasco de Quiroga, así como a todo el personal de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la conferencia. Muy buenas noches, señor. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, Padre Eduardo. Un gusto, señor. Señor rector, de nueva cuenta, gratitud, aprecio y, por supuesto, nuestro reconocimiento por su reciente informe de gobierno. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Señor, muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima semana. Nos vemos el próximo martes para llevar a cabo nuestra transmisión número 60. Buenas noches. Gracias.